Aquí estamos, hermanos queridos, dándole gracias a Dios por este nuevo tiempo en que nos permite perseverar, permite aprender más de la palabra, poner en práctica sus mandamientos, orar unos por otros y hacer la obra de Dios como Él quiere, como manda y como Él permite que se haga en este tiempo. Dándoles la cordial bienvenida, saludándoles y pidiéndole a Dios que pues esta tarde una vez más podamos gozarnos, deleitarnos en su palabra, que podamos aprender de todo lo que que ha preparado el Señor para hoy. Creo que Él es el que pone en el corazón el querer como el hacer. Vamos a dar un poquitito de tiempo a los hermanos que se conectan. Yo sé que están atentos, pero aquí hay unas peticiones que verdaderamente pues es necesario orar. Creo que estamos hablando de las obras de la gracia. Vamos a orar un poquito ahora por estas personas y gracias hermanos por el saludo. Dios les bendiga igualmente. Y a decirles que pues tenemos aquí a nuestra hermana Fabiola, tenemos que orar por ella, por favor, ayúdenme a orar por ella. Está necesitada de nuestra oración. Hay un hermano de no sé de dónde me escribió esta mañana, no pude captar, Richard Durán. Tiene él pide restauración de su sistema neurológico porque acaba de sufrir un ACV, un accidente cerebrovascular. Y por Nora Abello y su hijo también, por el niño Samuel, vamos a orar, poner delante de Dios estas peticiones. Mire hermano, esto es importante. Yo quisiera como dirigir la enseñanza hacia esto, a la oración, a la intercesión. Pero pues traemos un tema y yo quiero como perseverar en él, como darle el tiempo para aprender lo que nos falta, las buenas obras que cortamos por este fin de semana, pero que retomamos hoy, porque ayer pues no pudimos por el culto de las preguntas que siempre hacemos los lunes. De tal manera que yo les pido, hermano, Richard Durán, anoten esos nombres, me ayudan a orar. Un accidente cerebrovascular, yo tuve uno, yo sé que eso es solamente la mano de Dios quien puede restaurar. Nora Bello tiene también, hace mucho tiempo viene pidiendo oración y yo estaba orando por ella, estamos orando aquí también por ella. Tiene problemas ella con su hijo también. Fabiola Hernández, nuestra hermana, se encuentra bastante delicada. Creo que aparte de la crisis física también tiene, pues también emocional porque somos seres humanos y somos quebrantados también en nuestra alma y de verdad que nadie sabe lo que siente una persona en esas condiciones, sino nadie conoce las cosas del espíritu del hombre, nadie conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en el hombre, de modo que debemos ser compasivos y pacientes, hermano, y tenemos que orar. Vamos a hablar hoy un poquito de eso. Y por el niño Samuel, un niño que tiene un problema también, también parece que también es algo cerebral también. De todas formas, hermano, Dios sabe la intención con que nosotros lo hacemos. La única intención es servirle y hacer su obra, hacer la buena obra que Él nos encomendó y que ahora vamos a clarificar un poco más aparte de lo que hemos estado estudiando. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Venimos, Señor, humildemente delante de ti, sabiendo, Señor, que en nosotros no hay fuerza, Dios mío, Padre maravilloso, para contender, Señor, con el mundo espiritual. Que la única fuerza que nos asiste es tu misericordia, tu Espíritu Santo, el poder de la palabra, que es una espada aguda, Señor, más cortante que cualquier espada de doble filo, Señor, y que Dios mío está en nuestros labios para deshacer las obras del diablo.
La fe, Dios mío, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, Señor, y que espera que nosotros seamos un pueblo celoso de buenas obras. Y este es el momento de sentir celo por tu obra, Señor. Es el momento, Dios mío, de expresarte la gratitud. Es el momento, Dios mío, de expresarte, Dios mío, Señor, la fe, el amor, Dios de los cielos, la perseverancia. Y poder decirte, Dios mío, aquí estoy, Señor. Aquí estoy con todos mis defectos, con todas mis necesidades, con todas mis angustias, porque también, Señor, somos hombres y mujeres rodeados de debilidades. Padre maravilloso, somos polvo de la tierra y tú lo sabes, Señor. No tenemos más a quien ir, Señor. Hemos agotado todos los recursos, Señor, bendito Dios. Nunca hemos dejado de orar, nunca hemos dejado, Dios mío, de perseverar. Puede que no seamos los mejores en oración, puede que no seamos los más entendidos en orar, pero lo hemos hecho, Señor, confiados en ti, confiados en tu justicia, confiados en tu misericordia y confiados, Dios mío, Señor, en tu bondad. Y que tu palabra dice, Dios, que tú no cambias, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y por ese mismo Dios que prolongó la vida de Ezequías, por ese mismo Dios, aleluya, Señor, que resucitó a Lázaro entre los muertos, ese mismo Dios, Señor, que entregó su vida por nosotros hasta la última gota de su sangre, pagando por nuestras culpas para darnos entrada, Señor, abierta, libre, Dios mío, Señor, por un camino nuevo y amplio que Él nos abrió a través del velo de su carne roto. Podemos entrar, Señor, delante de tu presencia, a ese trono de la gracia para alcanzar, Señor, misericordia y oportuno socorro, Señor. Creo, Dios, que tú nos estás enseñando cada día esa dependencia total y absoluta de ti. Y yo honro tu nombre y bendigo tu presencia y te doy gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que dispone su corazón para servirte. Cada hermano, Dios mío, que está aquí, oh Dios de los cielos, conectado, Dios mío, por estas redes, Padre, para aprender de ti y para también, Señor, poder cooperar con la oración, Señor, a favor, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos de Richard Durán, a favor, Dios mío, Señor, de Nora Abello, a favor, Dios mío, de Fabiola, a favor, Dios mío, Señor, del niño Samuel, Señor, y pedirte con todo el corazón, Señor, que escuche, Dios mío, Señor, desde el cielo la oración que hacemos ahora aquí. Tu palabra nos dice, Dios mío, que si dos en la tierra nos ponemos de acuerdo sobre cualquiera cosa que pidamos, tú la vas a hacer, Señor. Y hoy, Señor, confiados en tus promesas, confiados, Dios mío, en tu misericordia y confiados, Dios mío, en que tú eres el único, Señor, que se compadece de nuestras debilidades, Señor. Imploramos, Señor, la sanidad total, el milagro, Señor, glorioso, Dios mío, Señor, que pongas órganos nuevos, Señor, que hagas, Señor, maravillas, que haya señales, prodigios, Dios mío, que ellos puedan decir, Dios mío, que el Dios de la gloria nunca, Señor, nombren en una iglesia, nunca nombren un siervo, un intercesor, un pastor, nunca, Dios mío. Toda la gloria es para ti. Eres tú el que lo hace, Señor, y nos usas a nosotros, Señor, como canales. Es un privilegio, es más que suficiente, Señor, para poder, Señor, estar satisfecho, Dios mío, Señor, bendito Dios, con el llamamiento, Señor, y no querer tocar tu gloria. Nunca total haga yo, Dios mío, Señor, ni ninguno, Señor, de tus siervos que has colocado aquí en esta congregación, Señor, que siempre podamos darte el honor y la gloria de todo, Dios mío, lo que tú haces, Señor, es para exaltar y glorificar tu nombre. Todo lo que aquí que sucede, Señor, es para testimonio y gloria, Dios mío, de tu verdad, de tu poder, Señor. Padre maravilloso, porque tu poder es eterno, tu poder es maravilloso, tu poder es excelso y tú llenas nuestra vida. Alienta, Dios mío, nuestro corazón, sustenta nuestra suerte y nos das vida, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, Dios, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo de Dios, y muchas gracias, Dios de los cielos, aleluya, por tu fidelidad. Hoy clamamos de lo profundo de nuestro corazón. Nuestra hermana, Señor, se encuentra en crisis, Dios mío, Señor, y tú lo sabes, Señor. Y tú sabes también, Señor, bendito Dios, Señor, las angustias por las que ella
pasa, Señor. Su humana debilidad, Señor, quebranta su corazón, Señor. Y su humana debilidad, Dios mío, muchas veces, Dios mío, Señor, trae pensamientos, Dios mío, contrarios a tu voluntad. Pero tú eres santo y tú te compadeces, Dios mío, de nuestras debilidades. Tú te compadeces, Dios mío, Señor, de tu pueblo que te ama, que te busca, porque nosotros conocemos que tú eres nuestro Padre. ¿A quién más iremos, Dios? ¿A quién más iremos si solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, plenitud de gozo, plenitud, Señor, de todas las cosas, y en ti estamos completos, Señor, y tú eres la cabeza, Dios mío, Señor, bendito Dios, del cuerpo que es tu iglesia, y tu iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo, pero todo lo has hecho tú para la gloria tuya, para exaltar al Padre, para darte el honor, Señor, para que tu pueblo te alabe, para hacerte conocer de tu iglesia, para que tu pueblo pueda ver, Señor, y pueda conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que opere su milagro de gloria, que opere su milagro creativo, que opere, Dios mío, Señor, conforme a tu misericordia, Señor, y que podamos ser fortalecidos, que podamos ser entendidos y que podamos ser, Dios mío, instrumentos, Señor, en tus manos para la gloria de tu nombre. Estamos orando en el nombre de Cristo y también te pedimos un espíritu de sabiduría, Señor, un espíritu de entendimiento, una actitud, Señor, devocional hacia la enseñanza, que podamos, Dios mío, Señor, entender, Señor, que tú, Señor, estás con nosotros y que tú eres fiel y poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por el poder del Espíritu que está en nosotros, Padre. Muchas gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Le doy gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes, y pedirle a Dios que nos ayude a entender su misericordia, pedirle a Dios que nos ayude a entender su verdad, pedirle a Dios que nos ayude a comprender su palabra. Solamente tenemos su palabra como la única arma que hay, la única arma ofensiva. Las otras son prendas de protección, porque la única arma para deshacer las obras del diablo es la palabra, y tenemos que aprender a manejar la palabra. Bueno, vamos a continuar y voy a empezar donde terminé el culto de, creo que fue el sábado. Estamos hablando de la gracia, vimos las dispensaciones y estamos viendo que la gracia es una dispensación final, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual el que opera es el Espíritu Santo. En esta gracia Dios nos dará salvación en Cristo. Cristo hace su obra redentora, que la hace en la ley, la hace bajo la ley, y nos entrega a la gracia, nos entrega al Espíritu. Lógicamente, toda la obra es hecha por Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y Él no se queda atrás, Él no lo vamos a desechar, ni vamos a decir que ya pasó. Y no, 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 no. Él es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Quiero que me entienda esta parte, porque me quiero centrar un poquitico en la responsabilidad que nosotros tenemos. Dice la Biblia que nosotros somos salvos por la fe. Vamos a la palabra, vamos a ir a Efesios capítulo 2. Ahí empezamos la vez pasada y giramos en torno a eso, y hoy quiero hablar más de esto. Aunque me falta un poquitico darle un matiz a esto, a esta enseñanza, pero necesitamos hoy hablar de la intercesión, de la oración y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, vamos a ver, a abrir aquí y a leer en el libro de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Yo quiero que ponga los sentidos, como dice la Biblia, de tal manera que entienda la lectura. Dice, y Él os dio vida a vosotros, capítulo 2, versículo 1, un texto muy conocido, ya es de segunda enseñanza en que estamos basados en él. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bueno, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, dejémoslo hasta allí. Entonces ya aquí nos dice cómo era la condición que usted y yo teníamos. Todo ser humano que no tiene a Cristo tiene ese currículo, digámoslo así. Hijo de desobediencia, siguiendo la corriente del mundo, haciendo obras de la carne, y bueno, éramos por naturaleza hijos de ira, éramos enemigos de Dios prácticamente. Nos hablaban de religión y nos reíamos, nos burlamos, etcétera. Bueno, ese no es el punto. Entonces dice, por gracia sois salvos, y luego vamos a ir al versículo 8 y nos explica cómo se opera. Ya yo le expliqué la redención, el rescate, la propiciación y la fe. Ya y nos entramos en la gracia, estamos firmes y nos gloriamos en las tribulaciones. Ya eso lo vimos. Solamente quiero volver a tomar este mismo principio para explicarle un poco más lo que yo quiero que usted comprenda hoy. O lo mejor, lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón para que podamos entenderlo, porque yo también lo entiendo, tengo que entenderlo. Entonces, por gracia sois salvos. Entonces dice luego en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la salvación tiene un vehículo que se llama la fe. Por ese vehículo entramos en esta gracia en la cual estamos firmes, ya lo estudiamos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces la fe no la puede usted comprar en la droguería ni en el mercado, no la puede comprar en ningún lado. La fe es un don de Dios. Entonces Él nos regala la fe, porque la fe está contenida en su palabra. La fe está contenida en su palabra cuando la palabra de Dios se manifiesta para dar vida, o sea que posee el Espíritu. Cuando yo hablo la palabra de Dios, sin el Espíritu correcto, sino por contienda, por eso dice, nada hagáis por contienda, ni que eso va a traer, dice, no discuta sobre palabras, que eso conduce más y más a la impiedad. Entonces tenemos que tener un espíritu correcto cuando hablamos de la palabra, cuando comentamos algo de la palabra y cuando comentamos algo de personas, de actitudes, de formas, de cosas. Tenemos que tener ese espíritu de Cristo, cómo Él le enfocaría, cómo Él miraría, cómo Él haría. Entonces aquí dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos da ese don precioso de la fe, pueda habitar en nosotros a través de su palabra y su espíritu. Dice, no por obras, o sea, no por nada que nosotros hayamos hecho, Dios nos dio la fe. Porque esto tenemos que tomarlo despacio. No por obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Somos salvos por la gracia de Dios, no por obras. Nosotros no hicimos nada, nada de lo que hicimos nosotros nos da la salvación. Le voy a ir explicando poco a poco. ¿Cómo era la condición qué era lo que nosotros hacíamos? Escuche esto para que no se confunda, porque aquí le voy a hablar de la fe sin obras que es muerta. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, nosotros no hicimos nada para ser salvos. Al contrario, hacíamos todas las cosas contrarias. Mire, ¿cómo era nuestra vida? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros? Seguir la corriente del mundo. Si el mundo decía que había que ir para un lado, para ahí vamos. Si el mundo decía que había que tener una moda, allí estábamos en la moda. Si el mundo decía que mundial de fútbol, mundial de fútbol. Si el mundo decía carrera de automovilismo Fórmula 1 y hay un colombiano ahí punteando, entonces todo el mundo, aún se madrugaban, que nunca llegan a madrugar para un devocional, pero se ponían el reloj a las 2 o 3 de la mañana para poder ver. Eso es lo que hacíamos. ¿Eso es pecaminoso? No,
pero esa era nuestra vida, eso era lo que nosotros hacíamos. Dentro de lo que nosotros hacíamos habían cosas buenas, cosas malas y cosas que no incidían para nuestra salvación. Pero ninguna de esas obras, ni las que no incidían para nuestra salvación, fueron suficientes para que nosotros recibiéramos la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don totalmente gratuito y de la voluntad de Dios, del corazón de Dios. Y dice, porque somos hechura suya, no por obras para que nadie se gloríe, somos hechura suya. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios hace una obra en nosotros. ¿Cómo éramos nosotros? Éramos así, de esa calidad que ya vimos al comienzo del capítulo. Ahora, que lo que hicimos nosotros no era suficiente. Nos alejaba de Dios, nos ponía en contra de Dios. Entonces, no podíamos, hermano querido, nosotros pretender que lo que nosotros hicimos o hacemos pueda ser de bendición o pueda ser beneficioso para que nosotros podamos seguir en esa senda de desobediencia, de indiferencia, en ese camino que traíamos. Nosotros hacíamos la corriente, andamos tras la corriente del mundo y esa corriente del mundo era conforme a la voluntad del diablo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es un espíritu que opera, es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. A ver, vamos un poquito más despacio con esto, porque tenemos que entender la gracia. Tenemos que entender que la salvación no es por obra. Lo que nosotros hicimos lo tenemos que borrar de nuestra conciencia, porque eso era contrario a la voluntad de Dios. Ahora viene el Señor, cuando se encarna, nace y se hace hombre como nosotros, y entonces Él empieza una obra que empieza en el cielo, en la eternidad, porque Dios determinó, ya vimos también eso, previamente que Él tenía que venir a redimirnos. Entonces lo que hizo el Señor fue que se empezó una obra. Él viene, se despoja de toda su gloria, toma forma de hombre y empieza a caminar como nosotros lo vemos en las escrituras desde que está niño, que a los 8 días lo llevan al templo. La primera vez que subió al templo, subió pues allá dentro del vientre de la madre, la segunda vez subió para ser circuncidado y etcétera. Y entonces aquí tenemos un problema, que esa obra que Dios quiere que nosotros hagamos, le leo, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo. La palabra en Cristo, en Cristo, en Cristo. Yo tanto lo repito, cuando es la palabra clásica aquí de la carta de los Efesios. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos o caminásemos en ellas. Vamos a darle un poquitico de tiempo a esto. ¿Qué hacemos nosotros? Todo lo malo. De esas cosas que hacíamos, bueno, póngale que está bien, las tomatas, el chupe que teníamos nosotros, la borrachera, las fiestas, unos bailaban, otros hacían una cosa, otros se drogaban, otros hacían algo diferente. Nada de eso clasifica al hombre, nada de eso amerita al hombre para darle salvación. No dijo Dios, no, pues como este es el campeón de los pecadores, entonces este merece la salvación. Como este ha pecado poquito, merece la salvación. No, 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 no. Esas son obras que nosotros hicimos por seguir la corriente de este mundo. Empezó en el Edén. Siguiendo a Adán le siguió la corriente a la mujer y la mujer siguió la corriente al diablo. Entonces de ahí para acá viene la cuestión con esta naturaleza pecaminosa y seguimos haciendo la corriente de este mundo. Y así llegamos al Señor. Ahora Él hace que su obra, la que Él empezó allá en la eternidad, cuando Él se despojó de todo, vamos para allá. Entonces ahora Él la hace en nosotros. Entonces nos forma. Somos hechura, o sea, es la obra de su propia mano. Cuando dice hechura es algo que se hace con la mano, no es algo que surge como un milagro. Por ejemplo,
Dios hace aparecer, por ejemplo, un miembro que no tiene un cuerpo de una forma milagrosa. Eso es una obra, pero no es hechura, es una obra que Dios la hace a través de su palabra por intermedio de un siervo. Pero esta hechura es que el Señor viene y dice, yo tomo el lugar de estos pecadores, yo respondo por ellos. Usted dice, ¿de dónde lo dice la Biblia? Pues cuando Él se cayó, cuando cayó y no contestó nada, Él está aceptando los cargos. Él está aceptando y no se defendió. Dice que como un cordero mudo fue llevado al degolladero y entonces allí se cumple ese propósito de Dios. Y entonces empieza la obra. Esa obra, lógicamente, le costó un montón de cosas, despojarse, hacerse siervo, sufrir la humillación, la persecución, todo eso. Está bien. De eso hablaremos otro día con más detalle. Pero ahora, esa obra viene y lo lleva a la cruz. Esa es la obra de Cristo. Lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Lo bajan de la cruz, lo entierran, lo meten al sepulcro, lo sellan con miles de desconfianzas, con allí poniendo cizaña, que lo sellan la tumba para que no se van a robar el cadáver, digan que resucitó, ponen guardas, el Señor resucita, va al infierno, lleva cautiva la cautividad, da dones a los hombres, resucita a los muertos, que aparecen los muertos después de la resurrección, los que resucitaron en la crucifixión de él, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos de los que habían dormido salieron. Esa es la obra del Señor. Entonces empieza la vida nueva, la vida de resurrección. Con la muerte de Cristo empieza la vida de resurrección. ¿Ve? Cuando Él viene del Hades, trae consigo lleva cautiva la cautividad. Algunos dicen, entre ellos yo, que eran los que estaban cautivos allá porque no había venido Él y no podían entrar al cielo. Otros dicen que la cautividad es la muerte. Bueno, en fin, otro dice que fue una parada militar que sacaron los demonios y los exhibieron públicamente, como haya sido. No vamos a discutir por eso porque pues hay evidencia de cada una de esas posiciones. Entonces, esa es la obra de Cristo. Cuando Dios empieza a hacer la obra en mí, entonces nosotros hablamos, sabemos, conocemos y hablamos como los loros y no sabemos lo que decimos. No es que dice, no, pero es que mire que este cristiano no cambia, mire que él, y entonces dice, no, Dios está haciendo la obra. Y le pasan, se va más, tiene sus tropiezos, sus golpes, sus cosas, y entonces dice, ánimo, no se preocupe, deje que Dios es un alfarero, Él está haciendo la obra de usted, está trabajando en usted. Entonces, esa es la obra del Señor. Esa es la obra del Señor y esa obra quiere que nosotros la hagamos. Fuimos llamados para hacer buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Le voy a decir buenas obras. Ejemplo, el Señor, de hablar de eso, Él era un adorador, alababa al Padre, le daba la gloria, hablaba únicamente lo que el Padre le decía y hacía lo que el Padre le ordenaba, no más, sino eso. Entonces ahora el Señor dice, bueno, yo me voy y no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar el Espíritu Santo para que Él continúe la obra que yo, hasta aquí la hice yo, hasta aquí la hago yo. Entonces el Espíritu Santo va a continuar esa obra hasta el fin de los tiempos, va a estar con ustedes. O sea que hasta el fin de los tiempos nosotros necesitamos que el Espíritu Santo esté operando en nosotros. Se lo va a hacer devocional, la enseñanza. Hasta el fin de los tiempos el Espíritu Santo va a estar con nosotros haciendo qué? Enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos. Usted no se desanime, usted no ha podido con la rabia, usted no ha podido con el chisme, usted no, pues, cristianos que no han podido con la ira, con la contienda, con el chisme, con la blasfemia, con muchas cosas, para no enumerar tantas cosas feas.
pero uno dice, Dios está haciendo la obra a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Él tomará de lo mío, dijo Cristo, y se lo hará conocer. Él le dará de lo mío, de su palabra, ¿no? De sus promesas y todo. Hasta ahí vamos bien. Creo que está entendible. ¿Qué obras tenemos nosotros que hacer? ¿Cuáles son las buenas obras que tenemos que hacer? Porque ya le hablé, algunas le hablé el culto. Ahora quiero meterme un poquitico más con esto. ¿Cuáles son las buenas obras que nosotros tenemos que hacer? Dijimos que leímos Tito, recuerdo mucho, que dice que para que sean celosos de buenas obras, para que hagan buenas obras, etcétera. Sí, pero ¿cuáles son esas buenas obras? Vamos a mirarlo. Aquí en esta misma carta dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que la preparó allá, se ejecutó y ahora nosotros vamos a caminar en esas obras. Me explico todavía más. A ver, le pongo un ejemplo un poquitico coloquial. Por ejemplo, no hay carretera para ir a Leticia, a nuestro puerto allá en el Amazonas. No hay vía carreteable. Entonces, el gobierno dispone y hace una obra, hace una carretera. Entonces, hay que ir, hay que, pues se necesitan ingenieros, necesitan toda clase de personal. Y el Señor dice, mire, es como si yo determinara hacer una carretera para Leticia, para que esa gente que está allá no esté apartada de la civilización, no esté carente de todos los recursos que para un mejor vivir nosotros gozamos aquí en el interior, que podamos llevar nuestros productos y que podamos comprar los productos que ellos reciben para que ellos puedan trabajar y puedan ver el fruto de su trabajo, puedan recibir su recompensa, el valor de lo que venden ellos, sus plátanos y toda esa cuestión. Entonces, usted y yo somos trabajadores. El uno es ingeniero, el otro es, bueno, allí topógrafo, y vamos a ir. Entonces Dios preparó de antemano ese proyecto que lo inició con un estudio de factibilidades. Lo inició, hermanos, con unos planos. Lo inició con un costo, pagó un precio. Tiene un costo esa obra. Hay que hacer esto, tiene un precio, esto tiene un costo hacer esa carretera. Y cuando ya nosotros estamos andando en esa obra, porque en la medida que vamos avanzando, la carretera se va formando y se empieza un frente aquí y se va haciendo. Y a uno le dicen, ¿cómo va la carretera para el Amazonas? Dice, no, va en tal parte, va el 50% construida. Y uno ya sabe que está terminada hasta la mitad, pero falta una más que le haga. Bueno, entonces yo creo que me entendió. Ahora yo voy a ir a Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 nos habla, también hablamos ya de que tenemos que andar conforme a la vocación con que fuimos llamados, con toda solicitud, soportándonos, etcétera. Y llegamos al versículo 11. Entonces él va a nombrar los arquitectos, los constructores, los edificadores, los va a nombrar aquí. Después de que él hace la obra de la redención, viene, camina como un hombre, se niega, va a la cruz, va al infierno, resucita, le quita las llaves del Hades y el abismo. Como me gusta a mí hablar de esto, le quita las llaves de la muerte y del infierno, se las quita el diablo. Y ahora viene y entonces lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Esa es la obra de Cristo. Esa es la obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra. Y sube y después dice, espérense, no se vayan a ir a hacer la obra. Porque Él les encomendó primero ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Dice, pero no se vayan todavía porque ustedes necesitan un consolador, otro maestro. Ustedes necesitan a alguien que les recuerde las cosas exactamente como yo se las he dicho.
A lo mejor a alguno de los hombres con esa mente finita que tienen ellos se les va a olvidar, pero yo les voy a enviar el Espíritu porque el Espíritu no solamente les va a recordar, sino que les va a revelar cosas nuevas. Hay cosas que ustedes todavía no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar entendimiento, sabiduría, los va a guiar a toda verdad, los va a redarguir, los va a corregir, los va a instruir. Entonces viene el Señor y cuando hace la obra sube, cuando ya sube al final, que ya se va a quedar en su trono, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, de paso por aquí sube. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar. Otra versión dice equipar plenamente. Otra versión dice adiestrar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que Dios, el Señor cuando vino, dijo? Estando en su ministerio terrenal, Él llama a los discípulos y le dicen, ¿quién dice las gentes que soy yo? Les pregunta. Bueno, que tú eres Elías o Elías o Juan que resucitó y ustedes quiénes dicen que soy yo. Pedro se levanta y tiene una revelación y le dice, el Hijo de Dios viviente. Y dijo, eso te lo reveló el cielo. Mi Padre que está en los cielos te da esa revelación. Y yo te voy a revelar también. Sobre esta roca, la revelación, voy a edificar mi iglesia. Yo la voy a edificar. La obra la continúo yo. Yo voy a edificar mi iglesia. Esta iglesia es mía y yo la voy a edificar. Yo pongo los planos, yo pongo el dinero, yo pongo el precio, yo pongo las ideas, yo pongo todo. Yo la voy a edificar. Entonces empieza la obra de edificación, o como la construcción de la carretera que le hablaba. Entonces él establece a unos ingenieros, a otros arquitectos, a otros topógrafos, a otros capataces, en fin, eh, estoy haciéndole la comparación. Entonces nombra 5 ministerios. ¿Con qué fin? Fin es propósito, finalidad. ¿Llegar dónde? A fin de perfeccionar, de equipar plenamente a los santos para que los santos hagan la obra que yo empecé en el cielo, que termino en la cruz y que la voy a seguir haciendo a través de ellos porque yo soy la cabeza del cuerpo. Entonces ahora ellos no van a ser los pecadores, ahora van a ser mis trabajadores, van a ser mi equipo. Yo soy la cabeza, ellos son el cuerpo. No sé si alcanza a captar la idea. Es muy sencillo. Y usted sabe esto, se lo pasea bíblicamente. Pero yo quiero que entendamos cuáles son las buenas obras que Dios, porque yo he preguntado a algunos hermanos, ¿cuáles son las buenas obras? Y bueno, pues que hacer esto, que darle de comer a los pobres, que diezmar, que cantar, que ir a culto. Pero pues el Señor va a edificar su pueblo, va a perfeccionar a los santos, ya hablamos que los santos son todos los que hemos creído, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. ¿Ah? Y entonces uno se pregunta, ¿cómo la iglesia puede edificarse si los santos no entienden que ellos tienen que hacer la obra, una obra que el Señor preparó de antemano y que nosotros tenemos que caminar, andar en ella? Entonces, mire hermano, y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo el cuerpo de Cristo tiene que crecer, tiene que edificarse? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es cosa bien difícil esto. Entonces, ¿qué vamos a entender aquí? Vamos a entender, número uno, el término de la obra. ¿Hasta cuándo va la obra de Cristo? Y vamos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí?
que todos lleguemos a la unidad de la fe. Bueno, vamos a llegar a la unidad de la fe, eso lo dice el Señor. ¿Cómo voy a hacer? Si yo predico, entonces tengo que ir predicando. Si usted es un intercesor, entonces intercediendo. Si usted es un consejero, aconsejando. Si usted es un evangelista, entonces evangelizando. Porque cuando usted hace lo suyo y yo hago lo mío, entonces usted aprende que usted me necesita a mí y yo aprendo que yo lo necesito a usted y que nosotros necesitamos de otro y los otros necesitan de nosotros y está Cristo haciendo su obra a través de nosotros. Esto es muy sencillo de explicar, pero es difícil de entender. Como dijo el apóstol Pablo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Pero mira a ver si podemos un poquitico ponerle a esto dinámica. Entonces aquí viene y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí, aquí se pone la cosa muy difícil, muy dura. Porque no solamente tenemos que llegar a la unidad de la fe, sino del conocimiento del Hijo de Dios. Yo no puedo conocer al Hijo de Dios sino a través de la fe. A través de la fe. Lo primero que necesito es recibir de Dios la fe, porque es un don de Dios. Número dos, que la fe progrese, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Otra versión dice de fe en fe. Otra dice por fe de principio a fin. Pero todos tenemos que llegar a esa unidad de la fe. O sea, usted va a aportar fe y yo voy a aportar fe y usted, el otro va a aportar fe. Usted se enferma, usted no. Una persona se enferma, otro hermano viene y ora, otro de pronto le profetiza, otro hace un acto profético, otro intercede allá en lo secreto. Entonces estamos viendo la obra del Señor, cómo el Señor usa cada elemento, cada cosa que Él ha establecido y nos une y entonces fluye la fe y se producen señales, milagros y prodigios. Y entonces usted que intercede, el otro que profetiza, el otro que de pronto tiene sueños proféticos, visiones, lo que sea, pues está cooperando cada uno con lo que el Espíritu Santo ha colocado en cada uno. A ver cómo le explico esto mejor. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, nos fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno. Entonces lo voy a leer en la palabra de Dios, ya regreso aquí en la primera carta de los Corintios, perdón. Capítulo 14, creo que el verso 26. Aquí está. En la RB dice, ¿qué hay pues hermanos cuando reunís? Yo voy a tomar otra versión. Mire, en la versión latinoamericana, una versión búlgara, está muy buena, dice, ¿qué podemos concluir? Está hablando del manejo de los dones. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Cuando ustedes se reúnen, cada uno puede participar con un canto, una enseñanza, una revelación, hablando en lenguas o interpretando lo que otro dijo en lenguas, pero que todo nos ayude a crecer. Mire qué buena versión. Ahora miremos otra versión, la de las Américas. Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando reunís, cada cual aporta salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que se haga todo para edificación. Y podemos leer más versiones, pero regresémonos nuevamente donde estamos en Efesios capítulo 4. Entonces quiere decir que todos esos dones que da el Espíritu Santo los da para edificación, no para manipulación.
el Espíritu Santo no da su poder, su gracia y su enseñanza y su revelación, no lo da para envanecimiento del hombre, no lo da para satisfacción del hombre, lo da para la edificación del cuerpo de Cristo. Volvamos al principio del capítulo 4, versículo 12. Entonces Él dio los ministerios a fin, dice, de capacitar a los santos. Entonces, el que da los dones es el Espíritu Santo, pero ¿dónde se capacitan? ¿Dónde hay que capacitarlos? En la iglesia. ¿Cómo los vamos a capacitar si no vienen a culto? ¿Cómo los vamos a capacitar si no participan? Para que haya capacitación tiene que haber participación. Para que haya instrucción tiene que haber un ejercicio, para que haya corrección, para que haya instrucción, se tienen que seguir las normas, las reglas. Y donde no hay normas, donde no hay reglas, donde cada uno toma los dones y los ejerce como le provoca, como bien le parece, o hasta donde su ignorancia se los permite. Hay gente hablando en lenguas por todas partes, pero no saben para qué son las lenguas. Hay gente que dice la Biblia, pidan oración, poderás interpretar, y nadie le gusta orar. Piden oración, poderás interpretar, pero no hacemos cultos de oración. No estamos a tiempo en una oración. Todo el mundo quiere hablar en lenguas, pero no ora. Y hasta donde yo entiendo, en las lenguas, en todo pasaje bíblico, sea que Pablo puso la mano sobre los discípulos y oró por ellos y vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, excepto Pedro cuando está predicando y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Todos tienen que ver con la oración. ¿Cuál es la obra que nosotros tenemos que hacer? La obra de Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo lo que hizo fue redimirnos y Él nos redimió para cumplir su promesa de que yo voy a edificar mi iglesia. Él murió en la cruz para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Para que esos que se salvan y tienen vida eterna sean su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, ¿qué papel opera el Espíritu Santo? Ya voy a seguirle con esto, pero a mí me gusta darle elementos que usted tenga a mano para que usted pueda comprender las Escrituras. Vamos a mirar. El Espíritu Santo viene para enseñarnos, pero Dios, el Señor nos dejó 5 ministerios para que nos enseñen. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo tiene que venir a operar a través de los ministerios y que los ministerios tenemos que dejar de ser carnales y volvernos espirituales y no solamente espirituales, sino depender también de la revelación del Espíritu. Ponernos en comunión con Dios, que no podemos sencillamente me toca predicar y cualquier cosa le digo. No, habrán veces en que Dios puede obrar de esa forma, ¿no? Porque quiere hablar algo que uno tiene en el corazón y uno va con su enseñanza y de pronto el Señor no lo deja fluir y dice, ese no es mi mensaje, yo quiero que hables esto y hay que hablarlo. Entonces, ¿cómo va a ser Dios? ¿Cómo va a Dios a hacer la obra? Miremoslo cómo opera el Espíritu Santo primero. Primera carta a los Corintios, capítulo, no lo busquemos, usted lo sabe. Capítulo 12, versículo 7, después de que nombra los dones espirituales, dice la palabra que todos nosotros fuimos bautizados por un mismo espíritu. ¿Ve? Es un bautismo en el cuerpo. Ese bautismo de la primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas, pero el mismo Dios que hace todas las cosas en todos. Y dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para su bien común. Y entonces empieza a nombrar los dones. Entonces a cada uno se le da
la manifestación del Espíritu. Entonces, cuando le da esa manifestación del Espíritu, viene el versículo 7 y dice, a ver, vamos a buscarlo en la RB60, ¿dónde está? Y se fue la RB60. Esto no lo tenía, sí lo tenía. Aquí está. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos al versículo, aquí mismo, el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Dónde nos bautizó el Espíritu? Diga, en un cuerpo. ¿Qué es bautizar? Bautizar es sumergir. ¿En qué nos sumergió el Espíritu a nosotros? Cristo nos redime, nos limpia con su sangre, toda la operación que ya dijimos, y enseguida Él se va y dice, estén quietos, yo voy a mandar el Espíritu Santo, hablo de los discípulos, pero sucede lo mismo con nosotros, ¿no? Entonces nos predican la palabra, el predicador nos dice, nos da los argumentos, nos da la salvación, pero luego viene el Espíritu y se manifiesta a través de nosotros dejándonos algún don. Y luego viene y nos sumerge en el cuerpo, nos bautiza en el cuerpo. Este no es un bautismo en el Espíritu Santo, ni es un bautismo en agua. ¿Oyó? No es nada de eso, él dice bautismo en el cuerpo, o sea, el bautismo era un proceso que se hacía con la lana, al meterla en estanques de agua la sumergían para cambiarle de color. Allá estaban las tinturas y le cambiaban de color para de color. Entonces nos quitan, nos meten para que se nos quite el color del pecado y tomamos el color de la santidad, de la unidad, del amor, de la fe, todas esas cosas. Se lo voy a mostrar de otra forma. Capítulo 6, me gusta mucho este versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Él nos redimió del pecado. ¿Qué es redimirnos del pecado? Es rescatarnos. Sí, Él, pero dice el 17, pero gracias a Dios que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces viene el Espíritu Santo y nos toma y nos sumerge, nos mete en la iglesia. Cuando nos mete en el bautismo del cuerpo, entonces nos entrega a una forma de doctrina, una forma que Dios nos va a dar. Dios nos va a formar a su imagen, a alcanzar esa estatura de Cristo, porque va a restaurar la imagen que teníamos en la creación. Entonces dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Mire que esto nos demoramos explicándolo esto. Yo quiero ir bien despacio con esto, porque nos tenemos que concientizar que un cristiano necesita congregarse. Ahorita con este asunto de la pandemia estamos sondeando y estamos viendo, hacemos conversaciones ahí, los pastores, nos hablamos, y me decía un pastor, me decía, hermano, ¿sabe qué va a pasar ahora? Va a pasar que algunos dicen, no, pues la iglesia somos nosotros, la iglesia es cada uno en la casa, y ahora que estuvimos encerrados tanto tiempo, a ver, no dicen ustedes mismos que la iglesia es la casa, sí señor, la iglesia es el cuerpo, solamente que separados de mí nada podéis hacer, y unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la operación propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Entonces no podemos crecer individualmente, independientemente el uno del otro. No, señor, no se le vaya a meter esa cucaracha en la cabeza porque toca echarle raticida esa, fumigarle ahí eso. Se lo vamos a fumigar con la palabra. Ahora dice aquí, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, o sea, para Efesios 2:1, que hacemos la corriente, la voluntad del diablo, siguiendo la corriente del mundo, así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Libertados del pecado, nos hace siervos de justicia.
Ahora nos explica, dice, así como presentó los miembros de su cuerpo para servir al pecado y a la iniquidad, hacia ahora mismo preséntelos a Dios para servir a la justicia. Entonces quiere decir que la iglesia es un cuerpo de muchos miembros y que esos miembros tienen que ser presentados ante Dios para servir a la justicia. Y esos miembros se presentan cuando el Espíritu Santo los bautiza en el cuerpo y los entrega a una forma de doctrina. El que lo forma, la doctrina es de Dios y el que lo forma es el Espíritu Santo, pero va a usar seres humanos, los 5 ministerios. Los va a usar para formar. Entonces ahí está el reino, donde hay autoridad, donde hay sometimiento, donde hay obediencia. Entonces hay alguien que gobierna y ese que gobierna se llama Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual es la cabeza del cuerpo y tenemos que obedecer a todo lo que diga su cuerpo, todo lo que diga la cabeza, perdón. Regresémonos otra vez entonces a Efesios. No se preocupe, hermano. Usted dirá, estoy muy cansón, que vamos para allá, vamos para acá, venga para acá y vuelve allá. Pero así se aprende. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras que nosotros tenemos que hacer? Pues, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos salvó? Ahora estamos, inclusive aquí donde estamos todos haciendo la obra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Usando estas redes para orar unos por otros, para predicar la palabra, para que usted aprenda, para que usted se edifique, para que usted crezca, para que usted se alimente su espíritu, para que mantenga. Pero ahora, después de esto, ¿qué va a hacer? Esta mañana tenemos un programa por sello a las 10 de la mañana y una hermana decía, ay, hablé con una hermana y me decía, hermana, pues ya los primeros 2 semanas, 3 semanas, ahí me hace mucha falta la iglesia, qué tristeza, qué angustia, qué desesperación yo sentía. Pero ya que han pasado tantas semanas, ya me he ido acostumbrando, ya no me hace falta. Entonces, eso le puede estar pasando a usted, por eso quiero enseñarle esto. Quiero enseñarle esto porque verdaderamente eso me conmovió. Dije, ¿por qué pasa esto, Señor? Y me puse a pensar, ¿por qué pasa esto? Pues pasa esto sencillamente porque la Biblia dice que nosotros debemos presentar nuestros miembros. Aquí dice que presentar nuestros miembros para servir a la justicia, pero Pablo en la carta, en el capítulo 12, en la misma carta de los Romanos, dice, os ruego hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros miembros, vuestro cuerpo a Dios, dice, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el culto a Dios empieza presentando nuestro cuerpo, nuestros miembros para servir a la justicia. Nuestro culto a Dios empieza presentando nuestros miembros para servir a la justicia. ¿Cómo los presentamos nosotros? Cuando nosotros vamos siendo moldeados por la doctrina, cuando el Espíritu Santo nos entrega, nos sumerge en la iglesia, nos mete en el cuerpo, y entonces allí empezamos a ser moldeados por la doctrina y entonces vamos alcanzando esa estatura, esa dimensión, vamos creciendo espiritualmente y entonces empezamos a servir a Dios. Pero si un creyente, porque se le perdió la pasión por Dios, perdió el primer amor, está en graves problemas. ¿Por qué pasa esto? Porque en Romanos 12 dice, se lo voy a leer, me gusta leer esto, se lo voy a leer, usted lo sabe, Romanos 12, en el 2, primero dice que debemos presentar el cuerpo en sacrificio vivo, que es el culto verdadero, el culto racional, culto permanente, diario, culto el sacrificio continuo que se presenta en el tabernáculo. No os conforméis a este siglo, no se conforme a este mundo. Si yo no me puedo conformar con que diga el gobierno, dicen, no, es que no se puede hacer reuniones, bueno, tienen sus argumentos, tienen sus estudios, tienen sus cosas allí, tienen su gobernabilidad y nosotros tenemos que respetar eso. Pero a mí no me pueden pedir que yo lea la Biblia, ni que ore, ni que interceda, ni que enseñe a otros.
Porque, hermano, si me tapan la boca, me salen letreritos. O hablo por las orejas. Cualquier cosa hago, pero yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo no llegaría a desarrollar el crecimiento. Ni yo como miembro del cuerpo, ni los que están a mi cargo, apenas hagamos un devocionalcito allí y bueno, y entonces el hermano de un versículo, usted cante un coro y nosotros hacemos esto y el otro hace esto otro y entonces, entonces ya estamos ahí cogiendo todas las cosas, qué rico estamos aquí, bendiciones para todos, gloria a Dios. ¿Y quién se edificó? La pasamos rico, sí, pero ¿quién se edificó? Y el Señor dijo, yo voy a mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Y todo lo que hagamos tiene que ser para edificación. Leímos la carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26, la primera. Dijo, ¿qué hay que hacer, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros aporta salmo, aporta enseñanza, aporta lengua. Bueno, o sea, cada uno tiene que aportar. Esto no es obra de un hombre, esta es la obra de Cristo que la hace a través de su cuerpo, que somos todos y cada uno de los miembros. Vamos a mirar. Versículo, Biblia Bower Cantera 1957. Y no os configuréis a semejanza de este mundo. Usted sabe qué es configurar porque usted configura su teléfono, su computador. Entonces su computador lo configura usted y le pone la clase de idioma que usted quiere que tenga, la hora de su zona horaria, de su latitud donde esté ubicado. Usted le pone a eso el color que quiere, bueno, lo configura como los programas que usted quiere que va a necesitar, que va a utilizar. Dice, no se configure a este mundo. Usted no debe estar adaptado, dice, no se adapte a este mundo. Otra vez nos dice, no os amoldéis al mundo actual. No os amoldéis a las normas de este mundo presente y no os acomodéis al mundo presente. Vamos a leer más. Y dice, ya no vivan como vive todo el mundo. Entonces, de modo que nosotros tenemos que vivir de una forma diferente. No podemos adaptarnos ni a las formas, ni a las modas, ni a los cuentos, ni a las actitudes que desarrollen en este mundo, porque este mundo, acuérdense que nosotros vivíamos bajo las corrientes de este mundo, bajo un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y si yo me configuro al mundo, empiezo a desobedecer a Dios, y ese espíritu que opera en aquellos hijos de desobediencia va a venir a operar en un creyente. El creyente que no opere en el Espíritu de Dios va a operar en el Espíritu del mundo. Y nosotros anduvimos en ese Espíritu del mundo. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, ¿en qué condición vamos a quedar? ¿Qué es lo que hace el Espíritu del mundo? Guía a la gente a los vicios, guía a la gente a apartarse de Dios, guía a la gente a hacer lo malo, guía a la gente al mismo infierno. Aquí dice, y no sigan la corriente del mundo en que vivimos. Bueno, hay otro montón de versiones más aquí. A ver, conforméis, no se acomoden a este mundo. Bueno, y dice, no se adapten y no sean conforme a este mundo, etcétera. Bueno, creo que esos son los sinónimos, aunque están todos ahí. Entonces, aquí, mi hermano querido, nosotros tenemos que aprender cómo se hace la obra de Dios. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas? Miremos un ejemplo. El apóstol Pablo, miremoslo. La obra redentora la hace Cristo. La santificación la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entrega a la novia en el segundo cielo. Cristo va con ella al cielo. Y entonces, suficiente, ¿no? Pues es que mire que me santifique el Espíritu y la Biblia. Yo con tal de tener la Biblia y leer en la casa, decía, amén, debe hacerlo, así vaya a una iglesia. Ahora no estamos yendo, pero ¿qué tal que pierde el primer amor? Es pecado, porque en el Apocalipsis dice, tengo contra ti que has perdido tu primer amor.
Por lo tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y se dice que se arrepiente porque es pecado, porque Dios no puede mandar a arrepentirnos de algo que no es pecado. Pero miremos nosotros otros versos más. Vamos a ir a mirar al apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. Porque es que la Biblia es un todo. La verdad, dice la palabra, la verdad de Dios. La Biblia es la suma de tu verdad. La palabra es la suma de tu verdad. Mire, capítulo 1, versículo 24. Vamos a mirar por aquí. A ver, ah, vamos a leer el versículo 21 para que eh, armonice con lo que hemos estado. Es lo mismo, pero para que usted lo entienda el contexto. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Dónde está el problema? En nuestra mente. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora mire lo que sigue. Y usted va a decir, no, pero es que la obra de Cristo es completa, en Él estamos completos. Así lo dice la Biblia. En el capítulo 2 de esa carta dice, en Él estamos completos. Pero mire qué dice Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Luego le faltó azotes al Señor, le faltaron clavos, le faltaron espinas en la corona, le faltó maltrato, acusación, para que diga Pablo, ahora yo lo voy a completar. Lo que falta, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por qué estaba sufriendo Pablo? Por la iglesia. ¿Por quién murió Cristo? Por todos los que quieran creer para que formen su cuerpo, que es la iglesia. Ahora Cristo murió por nosotros. Pero cuando Él murió, entonces nos entrega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo, nos mete en la iglesia y nos entrega a esa forma de doctrina con la cual nos van a moldear, que es la perfección. Y lo hacen los ministerios para perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra. Y dice, ¿para qué? Para la edificación. Entonces Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne. O sea, Pablo está sufriendo físicamente, está sufriendo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia ahora. La aflicción de Cristo, el sufrimiento de Cristo, ¿por qué fue? Diga, por redimirnos. Ese es el plan de Dios. Esta es la gracia que usted tiene que entender. Esta es la gracia. Cristo muere, nos rescata del pecado, nos libra de la muerte, nos lava con su sangre, nos da el Espíritu, nos da su palabra, nos llena de sabiduría y de inteligencia. ¿Y quién tiene que edificar a los santos? Diga, sus ministros. Esto a veces causa dolor, esto a veces causa de fatiga, de cansancio, de angustia como Pablo. Pero hay que edificar la iglesia. Entonces Cristo sufrió para que la iglesia, para que todos fuéramos grandotes, intelectuales, sabios, teólogos y entráramos al cielo como por camino de príncipes, o nos toca a nosotros, cada miembro, aportar al cuerpo lo que según la función que se le ha sido asignada para que el cuerpo crezca. Por eso Pablo padece en su carne lo que hace falta en las aflicciones. El Señor sufrió todo para limpiarnos de pecado, cargó nuestras enfermedades. Mire,
Él cargó con nuestras enfermedades, pero dice, pongan las manos sobre los enfermos y oren por ellos para que sean sanados. Luego, Él no murió por mí, pues ya cuando yo llego a Cristo debe ser automáticamente, debe ser libre de enfermedad, pero no. Si vengo endemoniado, automáticamente debía ser libre de un demonio. Y puede ser que dependiendo de la conversión y de la actitud del corazón, el demonio vaya, pero puede volver. Porque dice que si no me lleno del Espíritu, van a venir otros 7 peores. Entonces aquí tenemos que entender la palabra. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que hacer la obra del Señor. ¿Y qué hay que hacer cuando reunís? Entonces quiere decir que nos tenemos que reunir. ¿Para qué? Para desarrollar ese potencial que Dios pone en cada uno de nosotros para que alcancemos todos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Escuche bien, conocimiento del Hijo de Dios. Si usted y yo no alcanzamos el conocimiento del Hijo de Dios, no llegaremos a esa estatura de un varón perfecto, o sea, maduro. Esa palabra perfección es madurez espiritual. Que tenga la talla, la estatura de Cristo. Si usted va a Juan 17:3, es Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Dónde está la vida eterna? En el conocimiento que tengamos de Dios, el Padre, y de Jesucristo que fue enviado por el Padre. Entonces, quiere decir que si no conozco no soy salvo. Yo no le estoy quitando la salvación a nadie. Le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Eso depende de actitud. Porque luego dice el Señor que tenemos que comparecer delante de Él para darle cuenta de la obra, de lo que hayamos hecho, de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Tenemos que comparecer ante Él. Yo quiero, por último, creo que me detuve bastante en esto para poderle hablar que usted y yo tenemos que hacer una obra que Dios mandó a hacer. La preparó de antemano. Para hacer esta obra, Él nombró siervos que aunque esto no le guste la cara nuestra o de pronto la enseñanza, alguna cosa, son los que Dios ha puesto para perfeccionarlos, para equiparlos plenamente, para darle las herramientas, para que trabaje en la obra del Señor, para que camine en esa obra. Entonces, mi hermano, eso es importante. No podemos aislarnos de esos pensamientos. Nosotros tenemos que hacerlo. Voy a buscar un texto por aquí para terminar con esto. A ver. Ay, Señor. El último verso de Eclesiastés. Los últimos dos. El fin de todo discurso, de toda predicación. ¿Por qué digo predicación? Porque esto dijo el predicador. El predicador dijo, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mis hermanos queridos, yo le di un giro a la enseñanza, precisamente por ese tema que traemos en sello. Usted tiene que aprender lo que dice la palabra. No lo estoy enjalmando, como diría alguno, nos está poniendo en jalma porque ya ve que de pronto dan libertad para salir. No, usted es libre. Solamente dice el apóstol Pablo, no usar la libertad como ocasión a libertinaje. Pero la iglesia de Cristo, si vamos por el lado de Juan 15, yo soy la verdadera vid y vosotros los pámpanos. Entonces tenemos que entender que separados de Él nada somos y nada podemos hacer.
Y si no somos nada y nada podemos hacer, entonces nada podemos ser recompensados. Porque tenemos que llevar toda obra a juicio, a llevar Dios, sea buena o sea mala, juntamente con toda cosa encubierta. Mi oración y el propósito mío, mi propósito que Dios ha puesto en mi corazón, es enseñarle a usted. Ya me conoce de mucho tiempo. La pasión mía es enseñar a servir a la gente, enseñar que el llamado nuestro es a servir. Lo sacó de la esclavitud. Estamos esclavos del mundo y esclavos del pecado. Ahora somos siervos de justicia. La palabra siervo es esclavo. Antes obedecíamos a la injusticia, ahora obedecemos a la justicia. Éramos siervos de injusticia, ahora somos siervos de justicia. Nuestra condición de siervos no cambia. Lo que cambia es a quién le servimos. Si a la injusticia, la justicia. Al príncipe de este mundo, al diablo o al Dios eterno que nos redimió. De modo, mi hermano, que si ese pensamiento ha estado en usted, no, pues yo ya no me hace falta la iglesia, yo ahora que pase todo. Ah, yo sigo aquí, mira, aquí viéndome por la televisión, viendo aquí por el internet, me los veo hasta mejores predicadores, todos me los veo, los buenos, porque ese mío ya no me gusta. Bueno, pues está bien, busque el que quiera, pero tendrá que congregarse en algún lado, porque usted tendrá que desarrollar el propósito para el cual Dios lo ha creado y tendrá que dar el molde, dar la figura que el molde le va a proporcionar, un molde de doctrina, de enseñanza. La enseñanza nos va a formar y va a formar en nosotros pues a la imagen de Cristo. De modo que creo que queda claro. Vamos a darle gracias a Dios. Entienda, no es la obra de un hombre, sí es la obra de un hombre, Jesucristo. Y creo que alcanzo a leerle otro verso, porque a mí me gusta hablar con la Biblia. Esta no es la obra de un hombre, nosotros, no es la obra de Cristo Jesús. ¿Cómo la hace? Creando un nuevo hombre. Cristo es el hombre, el Hijo del hombre. Él hace la obra redentora. Ahora mire cómo dice Efesios capítulo 2. Dice, eh, a ver, vamos a mirar. Dice, escuche bien, 2:14 de Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Pueblos, pueblos, hizo un solo pueblo. Derribando la pared intermedia de separación, judíos y gentiles, ¿no? Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, la ley hacía que el judío y el gentil no se pudieran juntar. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo, no dice cuerpo ni pueblo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. En la redención, Dios quita la ley para que judíos y gentiles no tengan esa división, esa pared intermedia de separación. Entonces cancela todas las ordenanzas litúrgicas de la ley. ¿Ve? No cancela la ley. Las ordenanzas de sacrificio, de purificación que tenían que hacer para poderse acercar a Dios. Las cancela como en Cristo, con su sacrificio. Y dice, y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, Él pagó con su carne, con todo el maltrato, con la crucifixión, con los azotes, con todo, esa enemistad que había para quitar, para que no haya diferencia, porque todos somos por la fe.
y para crear en sí mismo, o sea, dentro de él, de los dos pueblos, Dios y gentiles, un solo y nuevo hombre. Ese hombre se llama Jesucristo, cuya cabeza está en el cielo y el cuerpo está en la tierra, que somos nosotros, usted y yo, y todos los que en cualquier lugar del mundo invocamos el nombre del Señor. Somos un hombre, un hombre. Ni siquiera somos un cuerpo ni un pueblo. Sí somos pueblo y somos cuerpo, pero el propósito es hacer un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a ambos pueblos en un solo cuerpo que se llama Cristo, la iglesia. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Amén. Entonces hay razones suficientes para entender todas estas cosas. Oremos al Señor, démosle gracias por su palabra y le recomiendo, hermano, que me ayude a orar en su oración esta noche. Yo sé que ustedes oran, vamos a interceder por estas personas que les nombré. Si quiere, tome su notita ahí. Se llaman Richard Durán, un accidente cerebrovascular. Nora Abello y su hijo, que siempre piden oración desde por allá de la Argentina. Nuestra hermana Fabiola Hernández, que está en su casa. Y el niño Samuel, un bebé. Y le damos gracias a Dios y cumple la función como cuerpo. Aporte que hay cuando nos reunimos, hermano. Tiene que aportar. Pues ustedes y yo aportamos intercesión, está bien. Nos faltó hablar de la oración. Yo quería hablar de eso, pero no alcanzó. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Yo bendigo tu santa y gloriosa palabra. Yo bendigo tu poder. Yo bendigo, Dios mío, tu gracia. Yo bendigo, Dios mío, Señor, tu bondad y tu amor infinito. Y sobre todas las cosas, Dios mío, te doy gracias por tu glorioso Espíritu Santo que nos aconseja, que nos enseña provechosamente cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni siquiera han subido en el corazón del hombre. Tú las has preparado de antemano para que nosotros caminemos en ellas, Señor. Ayúdanos, Padre, para que día a día, Dios mío, nuestro corazón se pueda rendir delante de ti y podamos comprender, Señor, los propósitos para los cuales hemos sido llamados. Tú eres un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de fe, un Dios de bondad. Todo lo que tenemos, Dios mío, te pertenece a ti. Toda la gloria es para ti. Los milagros, las señales, lo que tú hagas en medio de nosotros, Padre, es únicamente para glorificarte a ti. Los pensamientos, las ideas, propósitos, Señor, y todo, Señor, estrategia, Dios mío, que haya para edificar tu casa, tiene que ser, Señor Dios Todopoderoso, salida de ti. Tenemos que poner los ojos en la cabeza, los ojos en Jesucristo, para poder ver las cosas correctamente como tú las ves, Señor. Y entender, Señor, para qué tú nos has llamado. Padre, acuérdate, Señor, de nuestras oraciones. No descuide la obra de tus manos, cumple tu propósito en nosotros, Señor. Y recordamos, Dios mío, Señor, a nuestros hermanos, Señor Richard Durán. Señor, ayúdalo a restaurar su sistema neurológico, Dios mío. Pon tu mano poderosa. Bendito Dios, trae libertad, trae sanidad. Igualmente, Dios mío, bendito Dios sobre Nora Abello y su hijo. Igualmente, Señor, pedimos por nuestra hermana Fabiola, Señor, la misericordia tuya. Clamamos misericordia por ella, Señor. Sus dolencias, Padre, dale reposo de todas esas dolencias. Haz un milagro. Yo sigo creyendo en ti, que tú no mientes, Señor, pero todo se hará en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Señor, yo sé, Dios mío, que tú eres fiel y que eres poderoso para guardarnos sin caída y para preservarnos sin mancha. Rogamos también por este niño Samuel. Siempre oramos, Señor. Son peticiones, Señor, y no podemos pecar dejando de orar por vosotros, dijo el profeta Samuel. Antes os instruiré en el camino del Señor. Padre, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios.
Mis hermanos queridos, muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Un saludo cordial para todos ustedes, deseándole bendiciones del Señor para usted, para su familia. El Señor ponga su mano poderosa en su hogar, en su casa, su familia, y todos puedan, los que son dolor de cabeza, puedan ser bendición para cada uno de nosotros. No falte la provisión, no falte el amor, la fe y la esperanza, y sobre todas las cosas, la invitación para mañana, hermano, a las 7 de la mañana, para que clamemos a Dios. Esto hay que guerrearlo, esto hay que enfrentarlo con armas espirituales. Esto es una batalla y nosotros somos más que vencedores. Dios les bendiga y con la ayuda del Señor, mañana a las 7 de la mañana nos vemos aquí mismo. Dios les guarde.